Bien, amigos, estamos ahora con Luis Alberto Salgado, Procurador Público Supranacional, para conversar sobre las observaciones planteadas por el Perú a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señor Salgado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor Juzgado, un gusto estar acá. Sí. Antes de ir a las observaciones planteadas, yo quería que nos ilustre un poco en más o menos cómo funciona, cómo está dado este sistema internacional, sobre todo interamericano, ¿verdad?, de derechos humanos. Claro, esto surge a raíz, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, se crea la OEA, y junto con eso también los sistemas regionales de protección, de defensa de los derechos humanos a raíz de las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, el Holocausto, 6 millones de la mayoría judíos, ¿no? Y otras minorías étnicas, y hubo una reflexión muy profunda respecto a la importancia de proteger al ser humano en tanto que tal, ¿no? Más allá de nacionalidades, de credos políticos, de religiosos, de origen étnico, etcétera. Hubo esta conciencia muy clara. Entonces surge la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el seno de la OEA misma, que se suscribió en 1969, y el Perú es parte desde el año 1979. Entonces crea dentro de ello el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lo conforman dos órganos fundamentalmente, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, tiene reuniones itinerantes en otros lugares de América, y la Corte Interamericana, que tiene ya la facultad jurisdiccional, ¿no? Con competencia, ¿no? Para pronunciarse sobre las demandas, vale decir, o los informes que le presenta la Comisión Interamericana a partir de los análisis o las decisiones que tome la misma comisión, cuya competencia ha sido reconocida por los estados, entre ellos el Perú. Ahora, pero la comisión de alguna manera funciona también como una primera instancia. Claro, efectivamente, ¿no? Se produce lo que se llama los procesos de admisibilidad de las peticiones. Esto puede durar 1 año, 2 años, 3 años, y llegan miles de peticiones, han llegado más de 13.000 peticiones a la Comisión Interamericana, y en el caso del Perú, de esas peticiones se canalizaron 26 y terminaron en denuncias y en sentencias contra el Estado peruano que emitió la Corte Interamericana. Entonces, es esa primera instancia donde se pueden hacer acuerdos amistosos, donde se puede demostrar la buena voluntad de un Estado, donde se demuestra además cabalmente la diferencia entre un Estado autoritario, dictatorial o corrompido, frente a un Estado con una incipiente democracia que comienza a reconstruirse. Entonces, ahí hay una un primer factor de análisis que el Perú y otros países le está pidiendo a la Comisión para que se distinga una cosa de la otra. Entonces, en esa primera instancia, Cristian, se le llama así, ¿no? Pero es un órgano autónomo a nivel, y que es la que evalúa las peticiones que llegan en relación a presuntas violaciones de derechos humanos. Siempre contra un Estado en la región. Siempre es, claro, el sistema interamericano se refiere a los Estados, ¿no? Reconocer que la Comisión y la Corte no evalúan actitudes de individuos, ¿no? Sino de clara responsabilidad internacional de los Estados en el caso de la Corte. Y solamente de temas de derechos humanos. Claro, considerando además que los derechos humanos en su concepción integral, transversal y universal son los civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a educación, a salud, a vivienda, a trabajo, la vida, la integridad, la dignidad de las personas. Entonces, esto es un primer punto importante que hay que tener presente, porque la Convención Americana surge a su vez en concordancia en esos años, también el año 78, 79, en que el Perú adscribió a ella, o se adhirió, con el artículo 1 de la Constitución del año 79, que comienza diciendo la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen el deber de protegerla, a diferencia de la Constitución del 73 que partía definiendo a la República Peruana como un Estado unitario, etcétera, etcétera. Entonces, la corriente de finales de los 70, comienzos de los 80, ya que se plasmaba en derecho positivo, en normatividad constitucional y en normatividad supranacional, es defender al ser humano frente a los posibles abusos, excesos o errores que pudiera cometer los estados, y en el caso pues de estados dictatoriales o violadores o que se autorizan o son permisivos con escuadrones de la muerte, etcétera, con mayor razón. En ese escenario,
es que en los años 80, y si me permite solamente como para referirnos ya al Perú, por favor, es que surge el problema de la subversión terrorista por parte de básicamente dos movimientos, uno sanguinario, despiadado, ¿no?, conocido Sendero Luminoso, y el otro también terrorista, el MRTA. Entonces, el delicado equilibrio que debe producirse entre la defensa de los seres humanos, ¿no?, que hace el sistema interamericano de derechos humanos frente a los intereses del Estado, especialmente cuando esos estados, Cristian, van avanzando en un proceso de reconstrucción de su institucionalidad democrática. Entonces, ahí está el quid del asunto, ¿no? Junto con el concepto de proteger al ser humano. Pero ese en verdad es un argumento, es decir, que como ya no estamos en esa situación de dictadura, pues se tendría que eximir la Comisión y la Corte, o en todo caso podría ser porque hay un proceso que se está siguiendo. Claro, ese es un tema, ¿verdad? No se trata de eximir, ¿no? Se trata de que se considere y que se contextualicen los hechos, y que en todo caso también son recomendaciones que se está formulando a partir del grupo de trabajo, este es un documento de 16 páginas, que es sobre el cual se ha pronunciado y ha dicho la palabra el representante del Perú, el doctor Walter Albán, y sobre el cual además es consecuencia de 6 meses de trabajo y de aportes de los distintos estados, Brasil, Argentina, México, Colombia. Entonces, el sentido es de que la Comisión Interamericana, como un órgano que está conformado también por seres humanos y por la Corte Interamericana en su segunda instancia, digamos, o la Corte que tiene es la judicatura, tiene competencia para decir y emitir resoluciones y sentencias, que se tenga presente esto. Entonces, la fricción, la diferencia, la incomodidad o la mortificación o la actitud de un poco de protesta de algunos estados, o de, digamos, mejor, de llamar la atención a efectos de que se contextualice y se considere los esfuerzos de los estados democráticos, ¿no?, a efectos de que la Comisión Interamericana considere esa situación distinta con relación a hechos anteriores. Siempre sobre la base, y no olvidemos, hay una frase, justo el título de este grupo de trabajo, es de recomendaciones a la CIDH, pero para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Vale decir que en la medida en que la Comisión Interamericana escucha a los estados, que es un órgano autónomo, cuidado, la Comisión y la Corte, por la propia naturaleza que se establece del mismo preámbulo de la Convención Americana, que es defender al ser humano, ¿no? Más allá, en este caso, de este escenario sui generis nuestro, de haber tenido uno de los movimientos más despiadados y sanguinarios, ¿no?, de terroristas en el Perú, pero el telón de fondo, el gran escenario en el cual nos movemos, es importante tenerlo presente. Esto no significa que miren otro lado de ninguna manera, porque precisamente para eso surgió. La política y la dinámica de los gobiernos y de los estados es eso, es dinámica, es muy cambiante, Cristian. Entonces, pero se podría argumentar entonces que sí, o sea, el Perú ya no vive en esa etapa, ya no está en una dictadura autoritaria, hay democracia, pero la pregunta seguiría siendo... Es un ambiente dinámico, además. Es un ambiente dinámico, pero la pregunta seguiría siendo, ¿acaso es nuestro sistema judicial eficiente? ¿Ha dejado de ser corrupto? Bueno, ¿Es más justo que antes? Tiene y se ha ajustado a los estándares internacionales en lo que se refiere, por ejemplo, al debido proceso legal. Ese es un dato muy concreto. La legislación de los 90, con jueces sin rostro, sin capacidad de tener abogados, sin capacidad de comunicarse, de conocer las pruebas, etcétera, etcétera, en el cual fueron procesados realmente y condenados muchos, acusados y denunciados por terrorismo, o sea, terroristas, pero también hubo muchos inocentes. En los años 90, tan es así que se creó una comisión especial, la comisión del padre Lancier, ¿no?, para encoger el camino del indulto de aquellos inocentes, los indultados inocentes se les llamaba. ¿Por qué? Porque esa legislación era violatoria de los estándares internacionales y, en consecuencia, violatoria también de la Convención y de otras normas y tratados internacionales. En consecuencia, en 2001, 2002, 2003, entrado ya el proceso de reconstrucción democrática en el país, se hizo un cambio fundamental
no integral de nuestra legislación para adecuar a los estándares internacionales. Ok. Entonces, eso no significa que nuestro Poder Judicial, el Ministerio Público, esté exento pues, de dudas o de manchas, ¿no? Lo hay, efectivamente. Pero es un escenario distinto y está dejado en este caso a un sistema de separación de poderes, donde hay autonomías constitucionales, donde hay un Estado de Derecho, pero sustentado además un Estado que promueve y defiende y protege y garantiza los derechos humanos, como dijimos con el ministro Eguiguren en octubre. ¿Qué tal? Nosotros pasado, probamos eso, ¿y qué cambiaría en la comisión y en la Corte si es que ellos admiten que efectivamente sí es cierto lo que ustedes dicen, el Perú ha mejorado su debido proceso, etcétera, etcétera? ¿En qué cambiaría finalmente el criterio, la manera con la que ellos deciden? A ver, no estamos hablando de cambios drásticos, ¿ah? Para comenzar, este documento habla de recomendaciones. Lo que ha ocurrido anteayer es que se reunió el Consejo Permanente, han intervenido los distintos representantes de los estados y en lo que se refiere al Perú, se ha ratificado el Perú en esto a través de un discurso con las ideas y las propuestas que ya se han venido trabajando 6 meses, ¿no? Se ha aprobado este documento a nivel de Consejo Permanente, ¿no? Que es integrado por los embajadores. Y se ha propuesto que esto sea validado o aprobado a su vez por la Asamblea General de la OEA, que puede tener 2 vertientes: la Asamblea Ordinaria, que es en junio en Cochabamba, Bolivia, o la Asamblea Extraordinaria que está planteando el Perú. Esto se va a consagrar, a formalizar como recomendaciones que hace la Asamblea General de la OEA al sistema interamericano y específicamente a la Comisión Interamericana para que tenga en cuenta esto. Entonces, lo que cambiaría... Pero le interrumpe, esa sesión decide, sí, tomamos estas recomendaciones, pero solamente decide aceptarlas, tomarlas, ¿es inmediatamente, automáticamente también significaría que las van a implementar? Eso es decisión de la Comisión. Ok. ¿Cuáles son? Y es más, la Comisión en este momento podría perfectamente empezar a implementar acogiendo precisamente como un mensaje y una receptividad y una flexibilidad y permeabilidad, ¿no?, de lo dicho en 6 meses por los estados. Entonces, cuéntenos entonces, en el caso hipotético que las acepta y decide empezar a implementarlas, ¿cómo cambiaría? Y no sé si puede ser un ejemplo, por ejemplo, en el caso Chavín de Huántar, ¿cómo afectaría ese cambio, esa recepción de cambios? Bueno, en el caso, para comenzar, no es el caso Chavín de Huántar, es el caso Nicolás, Eduardo, Cruz y 2 más. O sea, los gallinazos esos que se metieron. Yo no quiero calificar, pero el tema es que las palabras en derecho pesan como oro. Eso aprendí en mi primera de facultad en Derecho en la Católica, ¿no? Entonces, pero en el imaginario colectivo, mira, Cristian, el efecto que tiene de hablar de el caso Chavín de Huántar. No es Chavín de Huántar, porque inmediatamente la connotación es a nuestros comandos Chavín de Huántar, a nuestros comandos. No es así. El operativo ya se sabe, un operativo militar donde expusieron su vida, nuestros comandos, como las exponen en el BRAE, cotidianamente, de manera heroica, nuestros comandos, nuestros soldados y oficiales. Entonces, eso no es cuestionado por la Comisión, ni la Corte todavía hasta ahora, que ni siquiera todavía nos notifican de la demanda. Un dato importante, 13 de diciembre envió el informe, o la demanda, el equivalente funcional en sede nacional, de la Comisión a la Corte, y hasta ahora no nos notifica. Pueden notificarnos mañana, como una semana o un mes. Sí, entonces, pero no quiere decir que no la va a aceptar. Sí, porque es probablemente están evaluando. Pero hay alguna opción que no la acepte, que la demanda. No quiero ponerme en esa situación todavía, no quiero especular. ¿Pero qué dice el reglamento? ¿Hay esa opción que la Corte decía? No lo dice, la Corte, así es, no dice la Corte. Pero hay alguna, Corte, jurisprudencia, ¿ha habido algún caso que la Comisión la haya enviado a la Corte y la Corte la haya devuelto? No tenemos conocimiento de eso. Lo que sí tenemos conocimiento es que hay casos en los cuales la Corte no le ha dado la razón a la Comisión. Bueno, claro, pero no son la mayoría. Pero igual se ha seguido ese proceso. Sí. No es que entonces veremos. Entonces, la Comisión, todo este tema ha sido a propósito de la Comisión donde Brasil, Argentina, México, Colombia, el Perú tienen su palabra, Salvador, ¿no? Honduras, y el Perú, por supuesto, pero está escuchando y viendo la Corte también. Entonces, esto tiene además, se relaciona, a mí me tocó ser representante del Estado a nivel de la Corte de San José en la segunda parte del caso Castro, ¿no?, que fue esta muerte, ejecuciones extrajudiciales de 41 internos condenados o procesados por terrorismo de Sendero Luminoso en el año 92. Entonces, a mí me tocó ser agente del Estado y planteé una diferencia en la modalidad de cumplimiento.
y la Corte escuchó, ¿sobre la base de qué? De la enorme sensibilidad que ocasiona o que significa el fenómeno de terrorismo que nos afectó a los peruanos desde mayo del 80, ¿no? en que se desencadenó esta guerra que el terrorismo le declaró al Perú. Entonces, la Corte fue flexible, escuchó y nos dio la razón. Ok. Entonces, pero, doctor, volviendo a este tema, las recomendaciones, ¿cuáles son exactamente y cómo cambiaría la manera? Es un documento extenso, primero en cuanto por ejemplo, a contextualizar, ¿no? En el futuro, y un poco para que escuche la Corte la posición con respecto a que se ha tomado con respecto a la Comisión Interamericana, que se evalúe los esfuerzos del Estado en casos específicos que ya tenemos como 3 con informe de fondo a nivel de Corte y que están evaluando, ¿no? Para que se vea cómo estamos avanzando en sede nacional. Entonces, si se escucha bien esto, el criterio no va a ser un cambio drástico, Cristian, ¿no? Pero es un cambio paulatino como son todos los cambios sociales o los cambios en los criterios, ¿no? en las estructuras mentales de jueces y fiscales y magistrados y comisionados. Correcto. Entonces, más aún tratándose de derechos humanos, que siempre hay que cuidar también. No, además son criterios, además tarda en ser interiorizados, digamos, por jueces. Además los mensajes que vamos dando desde sede nacional, yo incluso di mi opinión que para fortalecer el sistema interamericano también tenemos que fortalecer nuestras políticas públicas de derechos humanos en sede nacional. En nuestro territorio nacional dar un mensaje de que el Poder Judicial emite o administra una justicia pronta y cumplida, el Ministerio Público cumple con sus funciones, da la separación de poderes, somos un Estado de derechos humanos, el mismo presidente Humala lo ha declarado en Naciones Unidas, lo dijimos en octubre. Entonces, en cuanto a esto, y sentir, percibir, por ejemplo, esa recomendación del cambio de criterio va a ser complicada también, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces se ve en los casos. Yo lo voy a ver en los expedientes. Si lo veo, en cada caso es una historia. No puede, en los casos de derechos humanos, Cristian, como en derecho penal además, no puede aplicarse la analogía. Cada caso tiene su mérito, su característica. Hay algunas similitudes, pero no puede decidirse específicamente, esta va a ser la lógica. No es así. Lo que sí va a ocurrir en este cambio flexible, paulatino, quizás lento, no tan percibible, ¿no? Es en el tratamiento y en los tiempos que se dan, por ejemplo, para el tema de las prórrogas, para que sopesen y evalúen cuando estamos diciendo en sede nacional, ya tenemos un plan integral de reparaciones, ya tenemos un registro único de víctimas, ya hay una decisión presupuestal a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, que está promoviendo además la misma presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con el Ministerio de Justicia, y Ministerio de la Mujer, a efectos de que se subsane, se repare efectivamente a los que sufrieron la violencia, las torturas, las violaciones sexuales, el desagravio. Son señales muy claras que los estados en sede nacional tienen que empezar a dar. Entonces, esa es la otra cara de la medalla, que va a incidir precisamente en cómo se va concretando estos planteamientos, estas recomendaciones, estas críticas. Porque no se trata de decir la comisión tiene que escuchar y tiene que escuchar. He conversado con comisionados, con el mismo señor Santiago Cantón, con funcionarios mismos de la Comisión de Washington, y ellos son receptivos, y entienden, y nuestra labor es hacerles entender mejor lo que significa, en este caso, en el caso del Perú, el escenario pasado de haber enfrentado no uno de los movimientos más sanguinarios del planeta, ¿no? Entonces, estos cambios a que se refiere Cristian se van a ir dando paulatinamente. Seguramente se va a producir algún comunicado, alguna información, alguna declaración de la misma Comisión Interamericana con respecto de esto. Estos son recomendaciones que con el respeto y el protocolo de relaciones además a ese nivel tiene que cumplirse, pero el objetivo, y me preguntaba un periodista en la mañana, el ideal para el Perú es el ideal de que nosotros nos convenzamos de que tenemos compromisos a nivel de Convención Americana sobre Derechos Humanos, de que hemos hecho valer mecanismos junto con otros estados a efectos de que ese sistema interamericano cumpla sus objetivos y se fortalezca en sí mismo, pero que a su vez no afecte y no impacte negativamente con algunas recomendaciones que serían contraproducentes. Entonces, esta es una situación un poco compleja que es importante que la audiencia, ¿no?, y los televidentes lo valoren y lo sopesen. Correcto. Porque tiene que ver con la vida misma de cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestra gobernabilidad, con nuestra democracia, cómo resolvemos los conflictos, cómo abordamos los problemas de ambiente,
cómo tratamos los temas de seguridad, cómo establecemos la relación Estado-sociedad. El Perú es un país, Cristian, multiétnico, plurilingüe, multicultural, con muchas diferencias, y eso tenemos que procesarlo, y ese mensaje tiene que llegar con mucha claridad a la Comisión y eventualmente a la Corte, ¿no? Y también a toda la población de esta región, de Latinoamérica. Yo le quería preguntar, ¿hay algún estudio que evalúe la aceptación, la legitimidad con la que cuenta la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los ciudadanos de América Latina? Bueno, hay distintas experiencias, no quiero mencionar sobre encuestas específicamente, pero sí hay un consenso a nivel de universidades, de gremios, de entidades, ¿no? de forjadores y de lucha por la democracia y por la restitución de la democracia, en el sentido del rol importante que ha cumplido el sistema interamericano no para determinar, sino para impulsar, promover, respaldar los movimientos de reivindicación democrática. No olvidemos, América Latina tiene una historia larga de dictaduras, ¿no? Justo lo que mencioné hace un momento, en el año 48, ¿no? En que se formula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se funda la OEA, ¿no? Estábamos iniciando una nueva etapa y estábamos culminando una etapa, ¿no? de oscurantismo, de guerra, de muerte, de bombas atómicas, de holocausto, de masacres. Entonces, frente a eso y con la misma lógica, es que surge el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la receptividad, ¿no? En quienes tienen convicciones democráticas, más allá de los errores posibles y reales que pueda tener el sistema, que está integrado por hombres y mujeres, que se equivocan y que tienen que rectificar, porque justo la personalidad democrática entiende que lo mejor es reconocer los errores a tiempo para avanzar. Entonces, hay una percepción entre los demócratas y las demócratas de América Latina y entre los seres humanos, que se dan cuenta que entre la indefensión... De alguna manera lo que me está diciendo es que si hacemos una encuesta a todo el público en general, no solamente quizá una élite pues que maneja universidades o que está ¿no? en tema de derechos humanos, por ahí, ¿no? temas más avanzados, si le preguntáramos a esa gente, a ese populorum, quizá la respuesta no sería del todo positivo. La pregunta también sería, ¿qué se está haciendo para que todo el mundo tenga ese acceso y que pueda tener una opinión respecto a la Corte Interamericana? Es importante, por ejemplo... Significaría que hay cada vez más ciudadanos en todo, ¿no? en toda la definición integral de la palabra ciudadano en nuestra región. Por ejemplo, plantear en términos de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad. Si se sabe que sobre eso es y que hay sentencias que son reivindicadoras. Por ejemplo, en los años 90 hubo ceses colectivos, despidos masivos, ¿no? Muchos hombres, seres empezaron a enfermarse de cáncer, se enfermaron, los hogares terminaron realmente devastados frente a estos despidos, ¿no? Más allá de los temas de violencia directa. Entonces, el mensaje es que con eso se violó el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana. Entonces, el mensaje es: un Estado no despide masivamente sin derecho a ningún proceso a sus ciudadanos. Entonces, si el mensaje por otro lado es el derecho a la consulta, convenio 169, ¿no? Frente a decisiones que van a afectar la vida, el hábitat, el agua, el aire, a la salud de tus hijos, tienes que ser consultado. Entonces, si les preguntamos, ¿está usted? Y eso es un tratado internacional de derechos humanos, igual, que prevalece sobre cualquier otra norma de derecho interno. Entonces, sobre esa base, ¿no? Habría que ver qué es lo que opinarían. Ahora, si le preguntan, el sistema interamericano solo defiende a terroristas, ¿no? Entonces, ya sabemos, pues, ya viene la respuesta, pues. Y ¿no? si le preguntamos si sabe usted qué es la Corte y qué es la Comisión, seguramente también sería bastante Así es, una de las recomendaciones precisamente que se hace, aparte de la universalidad, porque si bien miembros de la OEA son 34, solo 21 reconoce la competencia de la Corte. Estados Unidos, Canadá, Belice, algunas islas, estados del Caribe, no han reconocido la competencia de la Corte. Entonces, la universalidad, ese es uno de los planteamientos. Otro planteamiento es que la Comisión Interamericana y el sistema mismo, lo hemos hecho otras veces cuando hemos ido a Washington, la importancia de que se difunda mejor, pero eso depende de los estados mismos. ¿Cuál es la función de la Comisión Interamericana y de la Corte que tiene que enseñarse en universidades? Con eso que usted me comenta, entonces termino la entrevista y con esta pregunta. ¿Cuál es el beneficio de un Estado al adscribirse, ¿verdad?, a la Comisión, a la Corte, más allá pues de darle esa seguridad a los ciudadanos que puedan
de encontrarse en una situación, digamos, frente al Estado, puedan acudir a este sistema interamericano. ¿Qué ganaría el Estado? Solamente es un acto, digamos, de creer en la democracia que dice, bueno, ok, nuestra justicia se puede equivocar, siempre tenemos que darle la posibilidad a los ciudadanos de que puedan ir a una instancia supranacional, una instancia mayor. Yo creo que ganaría sostenibilidad en el tiempo y consolidar su gobernabilidad. Porque la tendencia mundial, quieras o no, los estados cambian de gobernantes, cambian de autoridades, pero la tendencia mundial es a la protección del ser humano. En este caso, un estado, conceptualizándolo como la persona jurídica de la nación y que la nación somos todos, el estado encontraría en sus propias fuentes, a raíz de este reconocimiento del sistema interamericano, el fortalecimiento de su legitimidad. Es decir, el pueblo... No habría una contradicción ahí, porque si usted me dice que ayudaría a fortalecer el sistema del propio país, yo le digo, ¿no hay algún momento en el que el país desarrolla un sistema, valga la redundancia, tan justo, de justicia, tan perfecto, que ya no necesita, si eso es así, ya no necesita ceñirse a una instancia supranacional? Claro, si eso es así, bienvenido. Y se reconoce precisamente, Cristian, el carácter del sistema interamericano, de la Comisión y de la Corte, es subsidiario, coadyuvante, complementario. Vale decir, cuando el Estado no funciona, es donde entra a tallar este sistema. La Comisión no es un tribunal de alzada, no es una cuarta instancia. Entonces, y funciona cuando los Estados flaquean, cuando hay violaciones, cuando se quiebra, no... Y eso ha considerado la Comisión para el caso, no Chavín de Huántar, porque ese caso no existe en la Comisión, sino es el caso de estas cuatro personas, estos gallinazos. Eso es lo que considera la Comisión. El caso Nicolás Cruz, que fueron los tres del MRTA, subversivos terroristas, no, que aparentemente que hay indicios de que habrían sido ejecutados extrajudicialmente. Pero esto no se está viendo en derecho interno, no se ha agotado todavía esas instancias en derecho interno. Precisamente, pero el problema está en que eso ocurrió hace 15 años. Y ese es uno de los valores. Justicia pronta y cumplida. Ese es el argumento. Debido proceso. Hace 15 años, decir, por más que se mantenga ese caray, ¿qué pasa? En el 2002 se empezó recién, se judicializó, porque durante 5 años hubo silencio total, ¿no? A pesar de las denuncias, etcétera, etcétera. En el 2002 comienza, se produce la contienda de competencia, se inicia en el fuero ordinario y se cae 2 veces el juicio, se quebró 2 veces el juicio en aplicación del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Durante 2 audiencias seguidas, los vocales no pudieron estar, entonces se quiebra y se cae el proceso y se tiene que reiniciar. Y de buena fe, como se caen muchos procesos. Entonces, ese es un mensaje negativo que se recibió allá. Entonces es un tema que tenemos que reconocer el vencimiento del plazo razonable. Y es donde usted comenta que quizá ellos debieron tener en cuenta que ya no digamos, esa prórroga, esa dilatación no era por un tema de dictadura, autoritarismo, interés, sino que... Eso es lo que me tocó hacer el último informe ante la Comisión Interamericana, decirle que es otro escenario. Yo mismo había ido a decir, inclusive la coordinación con el Poder Judicial, presidente César San Martín, respetando la autonomía y los miembros de la tercera sala penal liquidadora. Y han chapado la flor, ¿no? El Poder Judicial ha chapado la flor y se está dando más celeridad. Así es, y el Ministerio Público también, pero por supuesto. Entonces se dan cuenta de esto y de la importancia de que el Estado mismo recupere credibilidad ante el sistema interamericano, recupere credibilidad ante el concierto de naciones. Entonces, esa es la otra cara de la medalla también. Entonces, se está avanzando en Sala Nacional, la tercera sala penal liquidadora, en este juicio, en este proceso, nos atenemos a lo que decían nuestros jueces nacionales, en sede nacional y de acuerdo a estándares internacionales. Entonces, eso es lo que esa es la posición del Estado, y lo deseable es que esto avance como debe avanzar, un debido proceso, ¿no? Se deslinden las responsabilidades, y esto daría un mensaje ya, mientras avance en el caso hipotético, en el caso de cuando ya la Corte nos anuncie, oigan, lo de la Comisión nos ha dicho algo sobre este tema de Nicolás Cruz, qué está pasando, cuál es la posición del Estado, ahí ya veremos la estrategia, el agente ad hoc del Estado que se ha designado, pues esto... Y seguramente para ese momento la Corte ya habrá hecho suyas las recomendaciones que ha planteado el señor Walter Albán, o quizá en el tiempo irá tardando. ¿Qué ha planteado el Perú, el Estado peruano? No, porque esto, además, no. Claro, Walter Albán como representante del Estado peruano. Y además han sido varios países. Claro. Este documento de 16 páginas, seguramente lo deben entender ustedes, ¿no? Esto es resultado de 6 meses. De 6 meses, ¿no? Donde se habla una mayor razonabilidad en cuanto a la capacidad procesal de las partes, mayor tiempo a los estados para que se comprenda que tenemos que acopiar información. Cuando a mí me llega algo,
tiene que ver, a veces tengo que cursar a 7 u 8 ministerios información, consolidarla, procesarla en función de la convención. Perfecto. Entonces creo que el camino es largo, pero requiere paciencia, pero mucha firmeza y claridad en los conceptos, Cristian. Excelente. Señor Salgado, buena suerte entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Vamos a hacer una pausa, nosotros regresamos con más, no se mueva, 11:11.